de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna a don José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, al que va a presentar, y hemos de agradecérselo muy especialmente, el que fuera ministro de Educación de España y rector de la Universidad Autónoma, don Ángel Gabilondo. La tribuna es suya. Muchas gracias y buenos días. Yo quisiera comenzar con un recuerdo afectuoso como reconocimiento a Montse Casas, ¿no?, como rectora de las Islas Baleares y vicepresidenta de la CRUE, que ha fallecido recientemente. Y yo sé que amamos tanto la universidad, quienes estamos hoy aquí reunidos, y a ella, ¿no?, que lo que hoy hagamos también está bajo sus auspicios, ¿no? Yo agradezco al rector José Carrillo que haya considerado que puedo presentarle en este foro de Nueva Economía, a sabiendas de que la mejor introducción es siempre la propia presentación de quien interviene. Así que voy a tratar de no distraerles con mis palabras. Menos aún, estén tranquilos, no voy a hacer un repaso por el sistema universitario a modo de universal resumen de la cuestión. De eso ya hemos oído hablar bastante y era lo que nos faltaba. Un rector es siempre una institución, hablamos de la institución rector, pero eso no impide, supongo, que sea alguien personal y singularmente peculiar. Una universidad es también una institución, pero nunca ni una más ni una de tantas. Cada cual es irrepetible e insustituible. Y en esta ocasión se trata de una institución no solo insigne por su tamaño y su historia, sino asimismo por la repercusión, por la influencia de su acción, por su enseñanza, por su ciencia, por su investigación, en definitiva, por lo que una universidad tiene que ser interesante, que es por su conocimiento. También este encuentro tiene una importante dimensión social, pues tanto de agradecer su presencia, ya que resulta relevante que hoy nos desayunamos con José Carrillo Menéndez, rector de la Universidad Complutense de Madrid, quien nació en París a mediados del siglo pasado, cursó estudios de matemáticas en la Université Pierre et Marie Curie, es desde 1988 catedrático de matemática aplicada de la Universidad Complutense y ha sido decano, vicerrector de Innovación, Organización y Calidad, posteriormente vicerrector de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior, antes de ser rector desde junio de 2011. Bueno, digo desde junio de 2011, pero él debe conocer exactamente hace cuántos días y cuántas noches que lo es. El profesor Carrillo ha sido convocado para la gestión y la organización académica, pero es efectivamente un profesor. Es un investigador, es muy valorado, por cierto. Basta atender su currículum, el impacto de sus publicaciones y trabajos. Yo no sé si esto le aliviará suficientemente en un tiempo en el que la universidad se enfrenta con la necesidad de afrontar sus propios desafíos, que no puede ni debe dejar de sentir que son también los desafíos de toda la sociedad. En momentos difíciles y complejos es indispensable comprender que el conocimiento ha de abordar necesidades sociales en las que se incluye también atender la vida de la propia universidad y la de quienes la constituyen, pero no solo. Y ya no son suficientes ni las políticas de mera supervivencia, porque cuando se hacen políticas de mera supervivencia, lo que se suele garantizar es que ni la supervivencia se garantiza. La internacionalización, la modernización, las formas de gobierno y de participación, los modelos compartidos de financiación, la empleabilidad, estos son los asuntos, requieren respuestas. Y por muy definidas que estén las estrategias, esta labor tiene que ser conjunta. Por eso da gusto que estemos hoy aquí juntos. Y se precisa un discurso y una posición política. Y por eso es tan de agradecer y tan de felicitar al rector y al Foro de Nueva Economía que nos convoquen en este espacio a conocer, a preguntar, a cuestionar, en definitiva, a pensar. No debe ser fácil ser rector, creo. No debe ser fácil ya ser casi nada. No debe ser fácil ser rector de la Universidad Complutense. Así que si la presencia de todos nosotros alienta a quienes tienen mayor responsabilidad en la universidad, pues ya nos sentimos muy satisfechos y muy comprometidos. Nunca ha debido ser fácil,
pero hoy no parece ser menos complicado, ni siquiera para un matemático, sobre todo si se tiene en cuenta la raíz tan compartida de su materia, con la metafísica. Borges decía que la metafísica era una rama de la literatura fantástica. Siempre me ha parecido un piropo. Espero que la matemática no deje de serlo. No por ello perderá sentido y utilidad. Estoy convencido que quien es rector también se desenvuelve por estos fecundos vericuetos. Un rector que no sueñe y que no cuente sus sueños no puede ser realista. Y entre sus sueños está que el conocimiento genere bienestar y mejores y más justas condiciones de vida. ¿Ven cómo tenía algo de fantástico? Pero soñar no es extraviarse en ocurrencias. Nos encontramos con un matemático rector que no se limita a sus ensoñaciones. Es de matemáticas, pero seguro que a alguno le salva. Sí, pero de matemáticas aplicada. Bueno, entonces estamos más tranquilos. Pero quizá hoy nos hable de sus sueños contra sus ensoñaciones. Y eso es realismo puro. Porque a veces lo que pasa es que las ensoñaciones de otras se sitúan contra nuestros sueños, y eso es un mal idealismo. En fin, que muchas gracias por su presencia, por sus palabras. Estoy seguro que hoy se verá la necesidad de concretar esos sueños. Es lo que tiene desayunar con alguien. Muchas gracias. Bien, pongo el reloj delante porque, como el oficio nuestro como profesores es vivir de la palabra, tenemos una tendencia a propasarnos en el tiempo, ¿no? Una clase suele durar 1 hora y esta charla no tiene que pasar de 20 o 25 minutos. Intentaré mirar el reloj de vez en cuando y no los papeles. Quiero empezar agradeciendo a Nueva Economía Forum, en la persona de su presidente, José Luis Rodríguez, por invitarme a participar en este foro de la nueva sociedad, brindándome así una tribuna donde plantear mi visión del presente y del futuro de nuestra universidad pública. Mi más sincero agradecimiento también a don Ángel Gabilondo, exministro de Educación, también ex-rector de una importante universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y también, como no, presidente de la CRUE durante esos años en el que desarrolló un papel que yo creo muy importante para potenciar esa institución, esa conferencia de rectores de las universidades españolas. Quiero sumarme, para empezar, al recordatorio que ha hecho Ángel de Montse Casas, nuestra querida vicepresidente de la CRUE, que falleció recientemente a consecuencias, los efectos colaterales de un cáncer que padecía desde hacía algunos meses. Montse fue un elemento importantísimo también en la CRUE y en su papel de vicepresidenta jugó un papel activo en la defensa del conjunto de las universidades públicas y en particular en el problema de la refinanciación de las mismas. También quiero agradecer a todos los presentes, a señoras, señores, autoridades académicas, autoridades políticas. Buenos días a todos y muchas gracias por dedicar estos momentos a escuchar mis palabras y a posteriori formular las preguntas que consideren oportunas. Preguntado por una amiga antes de ayer, una amiga y compañera, cuál iba a ser el tema de mi discurso, le contesté que iba a disertar sobre la elaboración de mermeladas caseras en la región del Macizo Central francés, tema que domino por haber residido tanto mi madre como mi abuela durante largos años de exilio en esa región. Y cuestión, por otra parte, esta de las mermeladas, totalmente adecuada en un contexto de desayuno. Sin embargo, volviendo a la realidad y escapando de los sueños, como decía Ángel, preparé un discurso sobre un tema mucho más complejo, más controvertido y de difícil dominio, como es el de la universidad en la encrucijada de su futuro. Y antes de hablar de futuro, hablaré un poco de historia. En los últimos 35 años, la Universidad Española ha recorrido un largo camino.
A lo largo de estas palabras, durante estas palabras, cuando hable de la universidad, me referiré fundamentalmente a la universidad pública española, aunque algunos de los aspectos puedan ser también aplicables a la privada. En el año 1975, cuando muere el dictador, nuestra universidad apenas cuenta con 500.000 de estudiantes. Sin embargo, ya se ha iniciado el proceso de masificación de la Universidad Española, proceso ya muy avanzado en otros países, fundamentalmente ligado al desarrollo económico y a la necesidad creciente de personas con formación superior en los distintos procesos productivos, como en la administración y gestión, tanto pública como privada. En ese proceso de masificación, la Universidad Española llegaría a tener 1.600.000 estudiantes al final de los años 90, teniendo actualmente en torno a 1.490.000 estudiantes, es decir, cerca de 1,5 millones de estudiantes. Primero, la Ley de Reforma Universitaria, la LRU, de 1983, luego la Ley de las Ciencias, de 1986, sentaron las bases del desarrollo no solo cuantitativo, sino también cualitativo de nuestra Universidad Española. A partir de ese momento, en ese marco legal y espoleado por distintos programas de inversión, la investigación dejó de ser una actividad menor en nuestro país y en particular en nuestras universidades, adquiriendo la importancia que le corresponde en la actividad universitaria, a la par y a veces superior a la importancia de la docencia, en particular en los procesos de promoción del profesorado. Ese impulso de la investigación, soportado en más de 2/3 partes por las universidades, llegó a situarnos como el 9º país en producción científica, aunque los recortes sistemáticos, sobre los que volveré más adelante, de la inversión en investigación, tanto privada como pública, en los últimos 5 años, nos han relegado al 10º puesto, superados por la India. He de añadir que no solo en el ámbito de la investigación, sino también en el de la docencia, nuestras universidades han experimentado un notable, cuando no sobresaliente, desarrollo cuantitativo y cualitativo. Aunque en algunos círculos esté muy de moda hacer énfasis en el hecho de que no hay ningún centro español, tenía que haber hecho el anuncio de los cines antes, cierren sus móviles, pero bueno, aunque en algunos círculos esté muy de moda hacer énfasis en el hecho de que no hay ningún centro español entre los 100 primeros de las principales clasificaciones o rankings de universidades, últimamente, como en el documento de expertos, se amplía a los 200 primeros, dice que no hay ninguna en los 200 primeros, no es menos cierto que en el puesto 201, eso sí, empatadas con otras 97 universidades, se encuentran 3 universidades españolas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Y si alargamos la vista a las 500 mejores universidades, aparecen unas cuantas más de nuestro entorno nacional. En definitiva, si tenemos en cuenta que existen más de 30.000 centros de educación superior repartidos por el mundo, lo que dicen los rankings internacionales es que existen por lo menos 3 universidades españolas en el 1% de las mejores universidades del mundo. Si afinamos la vista aún más y vamos a la clasificación por titulaciones, nos encontramos con resultados sorprendentes. Por ejemplo, para mi casa científica, las matemáticas, 7 universidades españolas tienen sus enseñanzas de matemáticas clasificadas entre las 100 mejores del mundo. Entre las 100 mejores del mundo y en particular las 2 universidades madrileñas, la Autónoma y la Complutense, que he citado antes. El resultado resulta todavía más relevante si consideramos que, por ejemplo, China, que tiene varias universidades clasificadas entre las 100 primeras del mundo, no tiene, sin embargo, ninguna titulación de matemáticas entre las 100 primeras. Este ejemplo, particularizado en las matemáticas, se podría extender a otras enseñanzas. Desde luego, no nos damos por satisfechos con esto, pero tampoco podemos aceptar la descalificación del sistema universitario español con ese argumento de que ninguna está entre las 100 primeras, sobre todo si tenemos en cuenta un aspecto importante ligado a la calidad y a la excelencia, los recursos económicos, sobre los que volveré también en un instante, que son incomparablemente inferiores en nuestras universidades. De hecho, si hiciésemos un ranking de universidades en función de sus recursos,
y no de su calidad, los resultados serían bastante peores y probablemente no lograríamos encontrar ninguna universidad española entre las 1000 primeras del mundo. Y esta es una clave importante de nuestro desarrollo universitario. Hemos sido capaces de recuperar el retraso y desarrollar un sistema universitario competitivo y comparable con los de nuestro entorno, con una financiación históricamente inferior en términos de PIB, tanto en educación superior como en investigación. Y esto pone en manifiesto un hecho importante. Hacemos más con menos. Y esto tiene un nombre, se llama eficiencia del sistema universitario español. Nuestro sistema, por tanto, es eficiente en su gestión, a pesar de algunos problemas notorios que tenemos. Hoy en día, las funciones de las universidades se consideran fundamentalmente que son tres: la docencia, la investigación y la innovación y transferencia a la sociedad. Pero también se ve requerida para otras actividades de servicio a la sociedad. La sociedad de nuestros días sería impensable sin la universidad, que constituye un elemento fundamental de su desarrollo y progreso. La universidad forma los cuadros de la sociedad, desde los médicos hasta los profesores, pasando por abogados, periodistas, historiadores y un largo etcétera, sin los que nuestra sociedad sería más pobre. Me atrevería a apostar que en la audiencia hoy en día presente no hay ninguna persona que no haya pasado por las aulas de las universidades. Además, la universidad genera una parte importante de la investigación y de la innovación que permiten mejorar nuestras expectativas de vida, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, pero también permiten impulsar el desarrollo económico de la sociedad. Sin duda, la universidad genera beneficios. Unos de carácter público, que son los que he esbozado rápidamente en la parte anterior, y otros de carácter privado, en la medida en que un graduado universitario en general tiene mayores ingresos que un no graduado, y aunque no esté a salvo de quedarse en paro, estudios serios demuestran que éste le afecta en menor medida y en general permanece menos tiempo que una persona sin estudios superiores. Sin embargo, no me cabe duda alguna de que el peso de los beneficios públicos prevalece sobre la importancia del beneficio privado, lo cual tiene que tener un corolario directo en el modelo de financiación de la universidad, del que hablaré también en un momento. En definitiva, la universidad es un servicio público de primera importancia, con un peso estratégico fundamental, tanto en el ámbito regional como elemento de dinamización económica y social, como en el ámbito estatal y europeo para alcanzar, aunque con retraso, el objetivo de la Estrategia de Lisboa, reconvertida Estrategia 2020, de transformar a Europa en el continente con la economía más desarrollada basada en el conocimiento. En definitiva, este era el objetivo del Acuerdo de Bolonia, que quería ser el acta de nacimiento del nuevo modelo universitario europeo a través de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación. Tanto el diseño como la implementación de ambos necesitan sin duda una puesta al día que corrija errores y lo oriente hacia sus objetivos originales, muy particularmente en España, donde dicho desarrollo se hizo sin la necesaria inversión, para no decir sin ninguna inversión e incluso con alguna desinversión. La universidad se acerca a un nuevo paradigma. Desde la creación de las primeras universidades europeas, hace cerca de 800 años, Salamanca cumplirá sus 800 años en 2018. El modelo universitario no ha dejado de evolucionar. Las universidades, entre ellas las españolas, se han inmersa en un proceso de transformación que, lejos de la idea kantiana de 1798, el conflicto de las facultades, se imbrique en la sociedad y responda de forma adecuada a los nuevos retos que el desarrollo de esta plantea en un mundo globalizado. Es prematuro extender el acta de función del modelo de universidad actual, que firmaba Mark Taylor en The University as We Know It en el New York Times del 27 de abril del 2009. Sin embargo, las universidades europeas son conscientes de la necesidad de transformación para dar respuesta a las exigencias y prioridades puestas de manifiesta por la sociedad y sus representantes. A su vez, los gobiernos son conscientes, en grados distintos, de la necesidad e importancia de sus sistemas universitarios y de la necesidad de impulsar sus cambios. Los distintos grados de conciencia se manifiestan, en primer lugar, en la diferencia de políticas inversoras. Mientras países como Francia y Alemania, entre otros,
incrementan sus inversiones en sus sistemas universitarios, España recorta de forma importante la financiación de las suyas en todos los niveles, desde inversiones, plantillas hasta proyectos de investigación, como hemos sufrido y seguimos sufriendo la indefinición y los recortes del último programa de proyectos nacionales, muchos de los cuales pueden llegar a fracasar por falta de liberación de créditos. Es decir, mientras unos países consideran la financiación de la educación, en particular la superior, y de la investigación como una inversión de futuro, otros la consideran un gasto recortable sin mayor miramientos, sin tener en cuenta que un año de recortes supone el fracaso de proyectos, eliminación de investigadores, en el peor de los casos con 8 o 10 años de formación, desmantelamientos de equipos humanos, obsolescencia de instalaciones científicas, pérdida de educación e investigadores ante la falta de recursos y de perspectivas de futuro, etcétera, puede suponer un retraso de varias generaciones en el desarrollo de la investigación en nuestro país y, por ende, en el desarrollo del propio país. En segundo lugar, las distintas formas en las que se abordan la elaboración de los necesarios cambios marcan también diferencias. Mientras Francia, por ejemplo, convocó les Assises de l'enseignement supérieur con una amplia participación de todos los actores implicados, tanto en la universidad como en la elaboración y aprobación de leyes, los parlamentos, los parlamentarios, en España se convocó una comisión de expertos, los cuales han trabajado en secreto sin participación de las universidades ni de la sociedad. También he de reconocer que el Ministerio intenta corregir un mal comienzo, dando cabida a un mínimo debate con la CRUE, sin que, a mi entender, este sea tampoco el camino adecuado. La Asociación de Universidades Europeas, EUA en sus siglas inglesas, apunta claramente al objetivo. Los gobiernos, en el marco de sus políticas estratégicas, marcan los objetivos y las universidades, en el marco de su autonomía universitaria, deciden cómo abordar dichos objetivos. Cuanto mayor sea la autonomía universitaria, mayor es la adecuación y el cumplimiento de los objetivos marcados. La autonomía universitaria no tiene que suponer independencia ni desvinculación de los objetivos marcados por los gobiernos, sino un instrumento más eficaz y eficiente para alcanzar esos objetivos. Por ello, la autonomía está estrechamente ligada con el rendimiento de cuentas a la sociedad y con los procesos de evaluación de la calidad. Según los estudios de la EUA, el problema de la gobernanza de la universidad, entendiendo por ello sus estructuras de toma de decisión, de desarrollo de sus actividades, de financiación, etc., es básicamente el problema de la autonomía universitaria y se manifiesta en 4 campos. La autonomía organizativa, en primer lugar, que define la capacidad de la universidad de definir sus órganos de gobierno, de representación y de control social, o propietarios, según les llaman, en particular su composición y modo de elección y de remoción, en particular en el caso del rector o presidente de la universidad. La autonomía organizativa persigue, entre otras cosas, la superación de los intereses ligados a estructuras de departamentos, facultades, grupos, etcétera, que limitan la dimensión holística de la universidad. La autonomía financiera, en segundo lugar, que contempla, además de las fuentes de financiación, aportación pública, fijación de precios públicos, contratos de servicio, contratos de investigación, mecenazgo, contratos de asesoramiento, también la capacidad de endeudamiento de las universidades y la libertad para disponer de sus recursos financieros de la forma más eficiente a criterio de sus órganos competentes. En particular, se plantea una financiación pública suficiente para cumplir los objetivos marcados, entendiendo, como se manifestaba anteriormente, que el beneficio generado por las universidades es más público que privado y que en ese mismo sentido, en su financiación, ha de prevalecer de forma importante la aportación pública frente a los precios públicos que en ningún caso deben generar exclusión social. No deja de ser una paradoja que en el momento de la historia en que más aporta la universidad a la sociedad, es el momento en que menos pretende aportar la sociedad a la universidad. En mayo de 2007, Anthony Giddens, el ideólogo de la tercera vía, publicaba un artículo en El País donde, planteando esa paradoja, aportaba lo que él entendía como una solución, que era generar un impuesto sobre licenciados, de tal forma que después de terminar sus estudios y empezar el trabajo, empezasen a devolver al Estado lo que el Estado había invertido en ellos. Pero yo entiendo que en un sistema como el español de impuestos progresivos, ese impuesto sobre licenciados ya existe.
En la medida en que un licenciado por su trabajo gana más dinero, paga también más impuestos y, por lo tanto, devuelve sobradamente al Estado lo que el Estado ha invertido en él. En el tercer puesto de los campos en los que se mira la autonomía está la autonomía en la gestión, contratación, cese de personal, contratación de personal tanto docente como de administración o servicios, así como en la fijación de sus retribuciones y de sus obligaciones. En el cuarto puesto en el que se mira la autonomía universitaria está la autonomía académica, que consiste básicamente en la definición de títulos y contenidos de grados, máster y doctorado, y en la captación y distintos grados de libertad en la captación y elección de sus estudiantes. Y en ello, en estos dos últimos puntos no me alargaré mucho, pero sí quiero hacer una observación, y es que esa autonomía en captación y elección de estudiantes siempre tiene que respetar un principio fundamental, que es el principio de igualdad de oportunidad y de capacidad, y que los mejores estudiantes tengan opción de elegir también las mejores universidades. Y también en la cuestión de gestión y contratación, que es fundamental que eso se enmarque obviamente en lo que es el concepto, que son las leyes del país, por lo tanto los derechos de los trabajadores, y que no haya obviamente barra libre en ese aspecto, ¿no? En el segundo ranking, la Asociación de Universidades Europeas hace rankings cada 2 años sobre grados de autonomía. El segundo ranking salió en 2011, el tercero está al caer. Ese ranking sobre autonomía universitaria, España aparece en el puesto 24 de 28 países examinados, seguido de Turquía, de Chipre, de Francia. Francia, antes de las reformas emprendidas orientadas precisamente a incrementar la autonomía de sus universidades, y de Grecia. Por no alargar esta exposición, solo haré unas observaciones sobre los puntos de autonomía organizativa y de autonomía financiera, probablemente los campos en los que debamos avanzar más en el modelo español. Retomando el documento de los expertos, en pocos aspectos creo que apuntan a la dirección de una mayor autonomía universitaria. En particular, en el ámbito de lo que el documento califica como gobernanza, se diseña una estructura muy cerrada, restringida a un solo órgano colectivo de gobierno, con reducido número de miembros y participación en 5/8 de los representantes de la universidad y en 3/8 de los representantes nombrados por la autoridad política, es decir, la comunidad autónoma. Para dar un ejemplo del poder que esta composición confiere a los poderes políticos, en una elección al rector, por ejemplo, con 2 candidatos, los cuales uno tuviese el 60% del apoyo universitario y otro el 40%, como ha pasado recientemente en la Universidad Autónoma, como pasó hace 2 años en las elecciones a las que me presenté, cual supone una diferencia bastante notable de apoyos. El primero tendría 3/8 de ese consejo y el segundo 2/8 de la parte universitaria de ese consejo, que es el que nombra en definitiva el rector según la propuesta de esa comisión. Sumando sus votos, la comunidad tendría total decisión para elegir cuál de los dos sería rector, ya que uno tendría 3/8, el segundo 2/8, y la comunidad dispondría de otros 3/8 para decidir de qué lado hace girar la decisión. Y eso probablemente supondría que de los actuales rectores, por lo menos de las universidades madrileñas, ninguno sería rector con ese modelo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que ello es un recorte importante a lo que es la autonomía universitaria y va en contra precisamente de lo que en Europa se entiende como la dirección hacia la que tienen que avanzar las transformaciones de las universidades. Ello es perfectamente extrapolable a las demás regiones y supone 2 efectos perversos. El primero es una merma del principio de autonomía universitaria, como decía ahora, reconocido en la Constitución, que pretende evitar precisamente la intromisión de los poderes políticos, económicos, religiosos u otros en la universidad para preservar la diversidad del pensamiento, la libertad de opiniones plasmada en la libertad de cátedra y la libertad de investigación. El segundo efecto perverso sería la politización de la universidad a unos niveles nunca vistos, como se puede ver en otros órganos del Estado,
donde esa politización ha paralizado en muchos casos la renovación de sus miembros. Además de suponer un paso en dirección errónea, esta propuesta constituye también una ruptura con la tradición democrática de la Universidad Española de los últimos 30 años, tradición que ha jugado un importante papel en el impulso de nuestras universidades hacia más altas cotas de calidad. En el campo de la autonomía financiera es necesario que se diseñe un marco estatal estable de financiación pública de mínimos que contemple la cobertura de la nominativa, el mantenimiento y renovación de las infraestructuras docentes, bibliotecas, recursos informáticos, etc., el mantenimiento de inmuebles, los fondos suficientes para proveer los proyectos investigadores de calidad y garantizar la formación de los nuevos investigadores, entre otros objetivos. Un marco estable permitiría definir y desarrollar objetivos estratégicos a medio y largo plazo. En este momento, no solo no existe un marco estable de financiación de las universidades, y no ha existido en estos 30 años, sino, como decía antes, estamos en un claro proceso de retroceso y de recortes. Ayer mismo el Gobierno de la Nación anunciaba nuevos recortes y ayer mismo también la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid también nos ha anunciado los recortes a las universidades, nuevos recortes para el ejercicio próximo. Y tengo que decir aquí que las universidades, en particular las de Madrid, ya no están para más recortes, ya hemos agotado no solo la paciencia de los universitarios, sino también la capacidad de mantener la calidad, tanto en la docencia como en la investigación, con los fondos reducidos que tenemos, que en algunos casos han supuesto recortes este año en los presupuestos de más de un 12 o de un 15%. También en esa autonomía financiera sería importante retomar la capacidad de endeudamiento de las universidades en proyectos de financiación plurianual. Por ejemplo, un edificio cuya previsibilidad es de varias décadas, no tiene ningún sentido que se pretenda financiar en los 2 años que dura su construcción, y sería positivo que se pudiese costear en el tiempo, no que dure su construcción, sino que dure su uso, o por lo menos una parte más importante de ello, y para ello pues, es necesario que las universidades se puedan endeudar no en abstracto, sino en torno a proyectos concretos y en torno a planes concretos de financiación plurianual que permita garantizar los pagos de esas deudas, ¿no? Que se desarrolle una ley de mecenazgo como la que existe en la mayor parte de los países avanzados es también una necesidad imperativa para nuestro país. Necesidad que permitirá cierta desgravación de las donaciones a las universidades y, por lo tanto, diversificar todavía más las fuentes de ingreso de las mismas. Es también importante limitar las tasas a cantidades reducidas que, por una parte, no generen exclusión social y que permitan desarrollar políticas de apoyo a los estudiantes, generando recursos, residencias, infraestructuras deportivas, bancos de préstamo de ordenadores, completando las prestaciones de bibliotecas, etc. Este marco de mayor autonomía define claramente un escenario de mayor competencia entre universidades que no está reñido con una estrecha colaboración en actividades docentes e investigadores, pero también en actividades gestoras, como son las compras o contratos de suministros consorciados en aras a abaratar coste, como ya estamos haciendo en algunos casos las universidades madrileñas. Quiero terminar, ya voy terminando, haciendo referencia al número de universidades públicas españolas. He oído yo mismo en algunas tertulias radiofónicas la barbaridad que supone tener 150 universidades en España, etcétera, etcétera. Lejos de eso, que decir, tenemos 50 universidades públicas, lo cual, si hacemos la media del 1,5 millones de estudiantes que tenemos, supone pues un modelo medio de universidades de 30.000 estudiantes, que no es ninguna barbaridad, incluso son universidades bastante grandes. Solo ese dato debería hacernos pensar que no nos sobran universidades públicas. Además, si comparamos con el entorno europeo y miramos la ratio de habitantes por universidades públicas, la más alta, junto con la española, es la italiana. Están más o menos empatados en 935.000 habitantes por universidades. Seguidos de Francia, con 804.000. Alemania tiene una ratio de 422.000 habitantes por universidad pública, y el Reino Unido de 493.000 habitantes por universidad pública. Es decir, que no sobran universidades públicas en nuestro país.
Otra cosa es que el sistema universitario esté organizado de forma óptima y que en algunas universidades se impartan titulaciones con poca demanda o titulaciones que se imparten también en una universidad vecina sin que la demanda de los estudiantes justifique esa dualidad. Y por lo tanto, yo creo que es preciso centrar el problema, y el problema no está en absoluto en la cantidad de universidades, sino básicamente lo que planteaba antes, el problema de la Universidad Española está en primer lugar, y yo creo que cualquier reforma que pretendamos hacer de la Universidad Española tiene que abordar en primer lugar el tema de la financiación de la Universidad Española, porque ya llevamos, como decía antes, muchas reformas, desde la LOU, la LOMLOE, la implantación del espacio de educación superior, sin que la Universidad Española haya visto incrementados las aportaciones, haya visto incrementados sus presupuestos y a veces, y sobre todo en el momento actual, los está viendo reducir, ¿no? Por lo tanto, y termino con una frase que repito mucho. Yo en este último año y medio, que el otro día también recogía en una entrevista en El País en boca de un investigador, que es una frase de un ex presidente o rector de la Universidad de Harvard, Derek Bock, que fue rector de Harvard o presidente, como se llama ya, entre el año 71 y el año 91, 20 años casi, y que decía que si invertir en educación les parece caro, prueben a invertir en ignorancia. Gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, ministro, por estar hoy con nosotros. Empezamos con las preguntas. Y dicen, desde fuera da la impresión de que la reforma impulsada por el ministro Wert está acusando un cierto desinfle, quizás táctico. ¿Realmente está avanzando? ¿Cuál cree que será el calendario? ¿Será capaz el ministro de conseguir apoyos más allá de los del PP o ni siquiera los busca? ¿El diálogo con la CRUE va a conducir a algún cambio significativo o solo pretende ser un lavado de imagen del ministro y de su ministerio? Bien, yo creo que hace un año, cuando se nombró la comisión de expertos, la idea que imperaba en el ministerio era que esa comisión, los trabajos de esa comisión fuesen a ser más o menos un primer borrador de la nueva ley de universidades, ¿no? Yo creo que en este momento el planteamiento del ministerio ha cambiado y considera ese documento de expertos como un documento importante, pero como un documento más de entre los muchos que hay sobre universidades, ¿no? Yo no sé, antes decía que no creo que aunque el Ministerio haya modificado un poco sus objetivos y ha abierto un diálogo con la CRUE, entendía que no era el procedimiento más adecuado. Yo creo que el diálogo no tiene que ser solo con la CRUE, tiene que ser un diálogo más abierto, transparente con el conjunto de los actores implicados en estos procesos, es decir, con la colectividad universitaria, además de otros actores también implicados. Y cojo como modelo el modelo francés, que en Francia se abrió un amplio debate donde participaron desde estudiantes hasta diputados, pasando por profesores, personal de administración y servicio, y ese debate ha dado lugar a una ley, un proyecto de ley, todavía no está aprobado, que probablemente pueda ser la primera ley de reforma universitaria en Francia que no conlleve amplias manifestaciones de protesta en la calle. Pues ya veremos, igual me anticipo mucho, pero porque ha sido elaborada con un amplio consenso de todas las partes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace falta en este momento en la reforma de la Universidad Española, que haya un amplio debate abierto y transparente, ¿no? Y yo entiendo que la negociación con la CRUE es un paso adelante, pero no es un paso suficiente en este momento. Cuando está avanzando implacablemente la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid, dice Carolina Gutiérrez, ¿descartaría usted que el Gobierno regional esté pensando en alguna suerte o mala suerte de privatización de la gestión de las de las públicas? Bien, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para
y que me ha planteado el tema de la privatización de hospitales, para apuntar una cosa en primer lugar, y es que la privatización de hospitales, más allá de las consecuencias que puede tener sobre la salud pública, y hay un elemento de comparación. El otro día es publicado que en el Reino Unido la privatización de hospitales supone la muerte de 20.000 personas en los últimos 10 años, por no tener los tratamientos adecuados, ¿no? Pero más allá de ello, también supone un efecto negativo para las universidades, en la medida que por lo menos dos hospitales públicos son también hospitales universitarios de la Universidad Complutense y otros de otras universidades, y que, sin embargo, no se garantiza en absoluto la calidad de la docencia en esos hospitales después de su privatización, entre otras cosas porque no se garantiza ni siquiera la estabilidad del personal encargado de esa docencia y esa formación, ni siquiera se garantiza la calidad y los recursos necesarios para ella. No cabe duda de que las empresas que adquieren esos hospitales o su gestión están encantadas de que tengan la denominación de hospital universitario. Eso es un caché importante para ellas, ¿no? Pero las universidades no estamos tan contentos de que esa privatización se dé, porque entendemos que va a suponer una merma, un retroceso en la formación, y eso no lo planteo solo yo, lo plantea la Junta de Facultad. La Junta de Facultad de nuestra Facultad de Medicina, va a suponer un retroceso en la calidad de formación de los médicos en nuestra región. Dicho eso, si existe la posibilidad, bueno, tendría que pronunciarse un representante de la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que en la Ley 14, en el Real Decreto 14/2012, que se publicó en abril del año pasado, que justificó el plan de los rectores al ministro en aquel Consejo de Universidades, entiendo que ese decreto ley contiene todos los elementos para permitir esa privatización. Desde el incremento en la dedicación del profesorado, que hace más barato el ejercicio de esas actividades, hasta las horquillas de incremento de tasas, junto con algunas posibilidades de intervenir en contratos estratégicos con empresas no solo públicas, sino también privadas, que puedan desarrollar parte de las actividades de la universidad. Por lo tanto, los elementos para esa privatización yo creo que ya existen, ¿no? Otra cosa es que exista la voluntad política, y eso es difícil y no recomendable especular con ello, de hacerlo, ¿no? Pero sería perfectamente posible. Hay una diferencia con los hospitales, y es que la Constitución pues, reconoce la autonomía universitaria, no así la autonomía de gestión de los hospitales, y por lo tanto sería un palo tremendo, yo creo, la autonomía universitaria, y sería difícil privatizar esa gestión sin una modificación de la Constitución. Pero tampoco lo descarto, porque la verdad es que se ha ido recortando año tras año la autonomía universitaria sin que se modifique en absoluto la Constitución. Alberto Colinas dice, ¿qué opina de las becas de excelencia que permiten familias que perciben familias que no necesitan esas ayudas, mientras que se han sufrido recortes importantes en las becas a las familias con escasos recursos? Claro, las becas de excelencia tienen que estar ligadas con aspectos sociales, y está bien que existen becas de excelencias siempre y cuando vayan también a suplir una necesidad de esas familias. Dar una beca a un estudiante, por muy bueno que sea, que tiene recursos sobrados para estudiar, no tiene un sentido, y menos un momento como este de recortes importantísimos en la universidad. Por lo tanto, yo creo que sería necesario reconducir esos programas de becas de excelencia hacia becas de carácter social y probablemente con mayor dotación. El problema de las becas en este país es que son becas meramente al estudio. Y las becas al estudio no resuelven el problema fundamental que tienen muchas familias. Y es que lo que cuesta no es tanto la matrícula, sino que el niño o la niña, el estudiante, no ingrese dinero en la unidad familiar durante 4 o 5 años que duran sus estudios. Y eso es el mayor problema que hay. Por lo tanto, sería importante desarrollar un programa de becas que permita suplir esa situación. Y que no sean becas préstamos, porque las becas préstamos ya hemos visto los efectos que tienen. En este momento en Estados Unidos, por ejemplo, han generado una burbuja de impagos
que supone un problema económico mayor que la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no nos dediquemos a andar el camino cuando otros lo desanden, e intentemos tener soluciones más sociales y más positivas en ese sentido, que yo creo que son becas salario, pero becas, no préstamos. Aldo Cese, de la Real Academia de Economía, dice: tengo entendido que se están produciendo bajas significativas de estudiantes buenos cuyos padres no pueden pagar las matrículas y costes universitarios por el efecto de la crisis. ¿Podríamos plantear un modelo de cooperación con las empresas en el marco de la responsabilidad social corporativa para solventar esta lacra? ¿Qué le parece esta idea? ¿Podría la Complutense ser pionero en esto? Sí, desde luego, la subida de tasas muy desigual según las regiones, porque recuerdo las tasas las fijan los gobiernos autonómicos en el marco de la horquilla fijada por el Consejo de Coordinación Universitaria. La subida de tasas, en particular en la Comunidad de Madrid, se ha supuesto en grado un déficit de matrícula no tanto de estudiantes sino de créditos. Por ejemplo, para citar datos de la Complutense, no he hablado de la Complutense hasta ahora prácticamente, pero para citar datos de la Complutense, que son los que más conozco, tenemos un déficit de matrícula de 400.000 créditos este año, lo cual supone más o menos una asignatura de 6 créditos por cada uno de nuestros estudiantes. ¿Eso qué significa? Significa que se tardará más en cursar los estudios. Pero además en grado es mucho peor, porque en posgrado la subida ha sido de más de un 130%. Y hoy en día un posgrado en Madrid pues cuesta cerca de 4.000 euros, 3.900 euros. Y ahí sí es notable la bajada de matrícula, que calculamos entre un 15 y un 20% según las universidades, y que supone, en efecto, que muy buenos estudiantes se han tenido que suspender sus estudios o sus perspectivas de desarrollar. Pero eso tiene otros efectos, no solo sociales, tiene efectos en lo que va a ser la investigación. Muchos de esos programas de máster que se han visto mermado en el número de estudiantes que los han pedido, son programas orientados a la investigación. ¿Y por qué esa merma? Porque la investigación es una vocación, pero cuando se pone muy cuesta arriba, es decir, porque hay que empezar pagando 4.000 euros, luego la perspectiva de tener una beca es muy reducida, la perspectiva de tener un puesto de formación en la universidad es todavía más reducida, y cuando se termine esa formación después de 8 años, la perspectiva de quedar y tener plazo en la universidad es casi nula hoy en día, pues desde luego las vocaciones se mueren, como decía antes en el discurso, y por lo tanto eso genera que en programas más ligados a la investigación, no así tanto en los profesionalizantes, pero sí en los de investigación, tengamos una rebaja muy importante de número de estudiantes. Digo, eso se va a pagar, porque la investigación es un lujo. La investigación incide en el desarrollo de la sociedad de una forma muy importante, y por lo tanto lo vamos a ver en breve. Como decía antes, esos recortes y esos efectos pueden suponer retrocesos, según se comentaba en la CRU el otro día, de entre 15 y 30 años en el desarrollo de la investigación de nuestro país. Entonces, sí estaríamos dispuestos, antes lo hablaba con Aldo antes de entrar, estaríamos desde luego dispuestos a ser pioneros en cualquier programa que permitiese facilitar la consecución y el seguimiento de los estudios por la mayor parte de los alumnos capacitados para ello, desde luego. Antonio de Jorge le pregunta qué hace mal la universidad pública para que se esté produciendo un auge importante de las universidades privadas. Dicho de otra manera, ¿qué hacen o han hecho mejor las privadas cuya matrícula sube o al menos se mantiene, mientras que la de las públicas baja? Bien, eso no se coincide con los datos que tengo. Y los datos que tengo es al contrario, que la matrícula en las privadas disminuye. No solo la demanda de inicio, basta con ver, por ejemplo, los números. Es decir, en junio prácticamente casi todas, quitando unas pocas que se pueden contar con los dedos de la mano, casi todas las titulaciones de la Complutense cierran. Sin embargo, las que quedan abiertas con plazas para septiembre son las de los centros privados adscritos. Por lo tanto, decir que la matrícula en las privadas aumenta
y en la pública disminuye, no es cierto. No es cierto en absoluto, y es más, que decir, el efecto de la crisis también lo están notando las privadas y están teniendo una huida de alumnos hacia la pública. Tenemos muchas transferencias, o por lo menos demandas de transferencias de alumnos que proceden de la privada, y es más, algunas privadas hasta han generado bolsas de ayuda, entendiendo que los problemas de sus alumnos pueden ser de un año o dos y que tienen que hacer un esfuerzo de financiación para evitar perderles. Por lo tanto, yo creo que la premisa de la pregunta no es cierta, ¿no? No quiere decir que no hayamos hecho cosas malas las universidades públicas, probablemente las hemos hecho, pero no en este ámbito. Y yo creo que en este momento todavía la demanda es, no diría infinitamente, porque para un matemático tendría un sentido, pero es muchísimo mayor en la pública que en la privada. Y basta con ver las notas de corte, por ejemplo, en medicina en la Complutense y en medicina en cualquier universidad privada para convencerse de ello, ¿no? Y quien dice medicina dice otras titulaciones también. Visto lo visto, ¿qué le parece al rector el Plan Bolonia y su aplicación en las universidades españolas? El Plan Bolonia me parecía una oportunidad excelente de replantearnos o de abrir un debate que no se abrió en su momento. En los años 80 sí se abrió un debate sobre investigación e importancia de investigación y dimos ese paso. No así probablemente en el ámbito de la educación, donde seguimos con el modelo educativo anterior, de clases magistrales básicamente y pocas clases prácticas. El planteamiento de Bolonia de una docencia basada en el aprendizaje más que en la enseñanza, más que en el papel del profesor, me parecía positivo, pero yo creo que su implementación ha sido mala, porque se ha pretendido implementar Bolonia en un país como España con pocos recursos o sin las inversiones necesarias. Y para dar una idea, es decir, el modelo Bolonia, por ejemplo, que era el cual, por ejemplo, el modelo francés era mucho más próximo. De hecho, en Francia el modelo Bolonia ha sido básicamente cambiar denominaciones y poco más. Sin embargo, se ha hecho con inversiones. En España, el modelo Bolonia, que suponía un largo recorrido, pues se ha hecho sin inversiones y, por lo tanto, bastante mal. Y hablar de aprendizaje del estudiante cuando tenemos todavía grupos de más de 100 estudiantes en muchas universidades es bastante complicado. Cuando en lugar de incrementar la plantilla de profesores, la plantilla está decreciendo por imposibilidad, por las restricciones de renovación de plantilla, pues es bastante complicado, ¿no? Pero Bolonia, desde luego, en la medida en que planteaba un marco europeo, un modelo europeo de universidad, yo creo que la idea que está detrás era positiva. Pero hay que repensar, yo creo, en este momento, estamos en la hora en que hay que repensar cómo se ha hecho Bolonia en Europa y en España en particular, y acometer las modificaciones necesarias. Pero insistiendo que eso no se puede hacer a coste cero. Jorge Solano dice, ha mencionado usted que la Consejería de Educación anunciará nuevos recortes en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. ¿A qué sectores o aspectos de la gestión cree usted que afectará y en qué proporción o cantidad? Bueno, yo creo que en primer lugar habrá que intentar que no sean efectivos esos recortes. Entendemos que ya hemos tenido recortes muy importantes en los últimos años y que más recortes puede hacer inviables el mantenimiento de lo que es la calidad docente e investigadora de nuestras universidades y, por lo tanto, y también la gestión de las propias universidades. Es público que en la Complutense pues acabamos de cerrar ayer una huelga de limpieza que se debe fundamentalmente, no porque, como decía un periódico malintencionado, ayer la Universidad Complutense deba 2 millones a esa empresa, que es verdad, debemos 2 millones, sino es también verdad que desde hace unos meses pagamos regularmente para que la nómina de los trabajadores se pueda hacer. No se debía esa huelga, sino a la introducción de nuevos planteamientos por parte de la empresa, ¿no? Y esa huelga se ha terminado porque pues antes de ayer, tanto desde la gerencia de la universidad como yo mismo, estuvimos hasta las 4 de la mañana negociando tanto con, digamos que es difícil el trabajo de rector en este momento, es muy difícil, tanto con la empresa como sindicatos para
dar las garantías de que la Universidad Complutense mantendría sus compromisos en el futuro. Es decir, los actuales recortes afectan absolutamente a todos los ámbitos de la actividad, tanto docente como de gestión, y suponen una merma importante, y yo creo que no podríamos soportar más recortes. Estamos hablando de recortes importantes. Yo creo que las universidades ya han experimentado esos recortes este año. Los recortes a mitad del curso pasado han sido en torno a 100 y pico millones en el total de las 6 universidades públicas de Madrid, y yo creo que ya se ha pagado lo que se tenía que pagar. Yo creo que hay otras formas de no hacer recortes, ¿no? Hay otras formas de no hacer recortes, y aquí pues hay un impuesto de patrimonio que se suprimió en su momento y que tal vez habría que pensar en reimplantarlo. Y que con ese impuesto de patrimonio probablemente gran parte de los recortes se han hecho tanto en sanidad como en educación, pues no serían necesarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que buscar otras soluciones y que los recortes ya no son la solución. Desde Europa Press le preguntan acerca de si hay conversaciones entre la Consejería de Educación de la Comunidad y la Universidad Complutense para que la comunidad le pague a la universidad los 19 millones de euros según la sentencia del Tribunal Superior. Sí, obviamente hay conversaciones. Es decir, las universidades públicas, aunque discrepemos a menudo de las políticas de los gobiernos, cosa que por otra parte es legítimo, no dejamos de mantener los puentes y de negociar y hablar y discutir con la comunidad. Ayer mismo, decía, los 6 rectores estuvimos en una reunión con la consejera y su equipo, y se sigue manteniendo los puentes. Y en el caso concreto que pregunta, no son solo 19 millones y medio, son bastante más, pero la Universidad Complutense ya ha ganado 3 juicios, 3 sentencias a la Comunidad de Madrid. La primera referente al plan de inversiones del 2008, que se ganó en el año pasado y que la Comunidad ya ha pagado en diciembre, con fecha 27 de diciembre hizo el giro. La universidad lo ingresó el 3 de enero y suponían 18 millones de euros más 3 millones de intereses de demora, redondeando las cantidades, ¿no? En este momento, con fecha 3 de enero, también ganamos la segunda sentencia que tenía que ver con el plan de inversiones de 2010 y suponen 43 millones de euros ese plan de inversiones. Y recientemente hemos ganado una tercera sentencia, se publicó hace una semana o dos, de 19 millones y medio, también referida al plan de inversiones, esta vez del 2009. Lo que ocurrió es que la demanda interpuesta para el 2009 no fue admitida por la Sala, y una semana antes de que caducase el plazo de reclamación, de reposición, hace un año, en junio pasado, cayó la sentencia de los 43 millones referida al 2010, y los argumentos de la Sala, que era la misma Sala además que habían emitido el otro, pues no sirvieron para plantear en casación esa demanda, y la hemos ganado, y es definitiva en ese momento. Es decir, que en este momento la deuda de la Comunidad de Madrid con la Complutense es de 62 millones de euros. Y por lo tanto, aunque la Complutense tenga una deuda importante, que era de 150 millones, tengo que anunciar aquí que en la gestión en 2012 hemos reducido esa deuda, hemos conseguido reducirla en 7 u 8 millones, y en este momento estuvo en 143 millones. A pesar de esa deuda nos deben también 62 millones, por lo tanto es mejor. Y sí estamos negociando la forma en que se va a pagar, porque aunque esa deuda es de plan de inversiones, entendemos que no es momento, en una universidad con una deuda todavía de 143 millones, que afecta a diario el funcionamiento de la investigación, de la docencia y de la gestión, no es momento para invertir, por lo menos para gastar esas cantidades astronómicas en edificios y en mantenimiento, quitando las necesidades urgentes, sino que es más positivo invertir esas cantidades en el pago de la deuda que tiene la Complutense, porque esa deuda que tenemos, con lo que suponen los incrementos por demora, incrementos de intereses por demora, pues supone que estemos con un recorte anual de entre 20 y 30 millones. Y por lo tanto es importante cuanto antes, y es un objetivo prioritario, quitarnos esa deuda. Y eso es lo que estamos negociando con la Comunidad de Madrid.
el pago, no solo el pago de esas cantidades, que es obligado por ley, sino también la autorización para que esas cantidades se puedan utilizar a ese fin que plantea ahora, que es el prioritario para nuestra universidad. Por favor, con micrófono, don Federico Mayor Zaragoza, que fuera director general de la UNESCO. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento, dar un dato, un recordatorio y un ruego al rector. El reconocimiento es a don José Luis Rodríguez por dar la palabra en temas tan relevantes a colectivos que de otra manera no se podrían expresar. O sea que le quiero una vez más expresar público reconocimiento. El dato es que como exdirector general de la UNESCO hicimos durante la década de los 90 una revisión de la enseñanza superior en todo el mundo. Puedo decir que dentro de Europa la Universidad Española, especialmente en lo que concierne a su labor científica e investigadora después de que se terminara el divorcio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la verdad es que ocupaba posiciones muy buenas. Y, por tanto, cuando se habla siempre de la Universidad Española en términos tan despectivos, quiero decir que desde un punto de vista de datos concretos, que además están en el informe que se emitió en el año 1998 en la Reunión Mundial sobre Universidades, puede apreciarse que no tienen razón. Es decir, que la Universidad Española tiene, tanto desde un punto de vista académico como investigador, un nivel muy alto dentro de Europa. Un recordatorio. El recordatorio es que estamos hablando de educación superior. Y esto es una cosa que también como exdirector general de la UNESCO y como exrector y como exministro me gusta subrayar. Aquí estamos hablando muchas veces exclusivamente de formación en distintas modalidades, destrezas, etcétera, especializaciones, y no hablamos de que educación superior es ser educado a nivel superior. Y educado significa ser libre y significa ser responsable. Esta es la definición que da la UNESCO y que yo tengo que defender permanentemente. Uno puede ser un excelente químico, saber mucho inglés y ser un gran maleducado a nivel superior, además. Por tanto, necesitamos ciudadanos que sean libres y responsables. Y, finalmente, el ruego. El ruego es que la comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad intelectual, la comunidad artística en España está muy apreciada por el pueblo. No nos dejemos absorber, como están haciendo los mercados, que están absorbiendo ya a los políticos, hasta el punto de en algunos países nombrar directamente sin elecciones a los gobiernos. No dejemos que también absorban a la comunidad científica, a la comunidad artística, a la comunidad académica, a la comunidad intelectual. Señor rector, por favor, únanse, la CRUE, hagan todo lo que puedan para que no confundamos una vez más los valores éticos con los bursátiles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mayor Zaragoza, y desde luego no tengo mucho más que añadir, porque coincido totalmente con sus palabras. Y es verdad, es fundamental no confundir los valores. A veces sí pretenden confundirnos con los valores, ¿no? Y confundirnos con modelos que, si bien funcionan en otros países y en otros entornos, probablemente no funcionarían en España, ¿no? Y el otro día ponía yo el ejemplo de la biología, ¿no? Y de la introducción del modelo cangrejo americano en los ríos españoles, el desastre que ha hecho, ¿no? A ver si introduciendo el modelo de las universidades americanas también generamos un desastre en las universidades españolas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, y en efecto, es importante reivindicar, y es verdad que la universidad requiere cambios, pero es fundamental que esos cambios se hagan a partir del reconocimiento de los grandes avances de la universidad y del mantenimiento de esos valores a los que se refería el profesor Mayor Zaragoza, que hacen que la universidad sea hoy la primera o la segunda institución
más reconocida en los sondeos en nuestro país. Desde Intereconomía Televisión le preguntan qué valoración hace de la iniciativa de asedio al Congreso y qué opina de los escraches como forma de protesta social. ¿Como rector o como ciudadano? Porque ya creo que se... Vamos a ver, yo creo que una cosa es el derecho a la libre manifestación y expresión, y yo creo que es perfectamente legal, normal y razonable en cualquier democracia que la población se pueda manifestar en contra de lo que considera mal hecho, ¿no? Perdón, se me cae. Sin embargo, yo creo que dentro de la convocatoria de mañana, los que hablan de asedio al Congreso son una minoría. Entonces, separemos y no demonicemos el conjunto del movimiento de protesta, que yo creo que está ampliamente justificado, ¿no? Entonces, no demonicemos este momento, es decir, quien habla de asalto al Congreso tal, es una minoría y a veces son más los medios de comunicación incluso que los propios convocantes, ¿no? Por lo tanto, no exageremos el tema. Yo creo que los representantes del pueblo, legítimamente elegidos, nos gusten o no, requieren y tienen que tener respeto del conjunto de la población. Lo cual no quiere decir que no se pueda manifestar la población en contra de determinadas decisiones, tanto del Congreso como del Gobierno, que, repito, es un elemento absolutamente normal, ¿no? Y quien hoy pretende demonizar esas manifestaciones aplaudía, incluso aplaudía con las orejas, hace pocos meses, cuando sistemáticamente gobernaba otro partido y a los que hoy no les gustan las manifestaciones se pasaban el día en la calle. Y aquí hemos tenido manifestaciones de todo tipo, desde los obispos hasta el Partido Popular, etcétera, día tras día criticando a ellos, ¿no? Quiero recordar que el primer asedio a un congreso lo hizo el Partido Popular a la Xunta de Galicia, es decir, hace unos años. Y eso no lo digo para defender eso, sino para decir que cuidado y no consideremos que cuando gobernamos una cosa está mal, pero cuando no gobernamos las cosas están bien, ¿no? Y en cuanto a los scratches, parece que está prohibida la palabra recientemente, ¿no? Porque no está en el diccionario, pero vamos a ver, yo creo que en efecto puede ser muy dramático que se produzca una concentración delante de la casa de una o de uno, y puede ser muy dramático que los hijos pues vean esa concentración, esa protesta contra sus padres, su padre y su madre. No deja de ser también muy dramático que unos hijos sean expropiados de su casa. Incluso yo diría más dramático, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que poner fin no a los scratches, sino a las causas que generan esos scratches, que son básicamente las expropiaciones de pisos en este momento, ¿no? Y yo creo que ese es el problema fundamental y lo otro es una consecuencia, ¿no? Entonces, atajemos el problema fundamental y el otro se resolverá por las buenas, ¿no? Entiendo que esos scratches hasta ahora se han limitado simplemente a protestas verbales, es decir, que no ha habido en absoluto ningún acto de violencia, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo, mientras no digan lo contrario los jueces, y que hasta ahora no lo han dicho, que desde una perspectiva legal pues, no se pueden reprochar, ¿no? Los scratches no solo se producen en ese ámbito, es decir, scratches hemos tenido en muchos ámbitos, ¿no? El profesor Berzosa, mi predecesor aquí presente, por ejemplo, pues tuvo que sufrir un acoso cuando la Universidad Complutense decidió pasar a mixtos los colegios mayores y tuvo que sufrir pues, un asedio por parte de algunos estudiantes, un asedio bastante peor que esos scratches, ¿no? Con acoso físico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, no es deseable, pero yo creo que como decía, en el caso este de los scratches a dirigentes del gobierno y PP,
lo fundamental es atajar la causa. Amparo Palazón dice, de la ley de transparencia no va a liberarse ni el rey. ¿Se seguirán salvando las universidades públicas de la exigencia de una auténtica transparencia de sus cuentas y resultados? Un reciente informe de la Fundación Compromiso y Transparencia señala que los consejos sociales de las universidades públicas no están cumpliendo suficientemente con su obligación de fiscalizar esas cuentas y de exigir transparencia. Bien, me asombra. Pues es verdad que en transparencia siempre se puede mejorar, pero las universidades son las únicas instituciones públicas que ni siquiera aprueban su propio presupuesto. Lo aprueban los consejos sociales, que son a su vez órganos nombrados por el poder político, por la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? Y tampoco aprueban su liquidación de cuentas, también lo aprueban los consejos sociales y además son sometidas cada año a cámaras de cuentas y periódicamente también, nos toca ahora a la Complutense, al Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, yo creo que control sí lo hay, ¿no? Y yo creo que además lo pone en evidencia, es decir, la propia gestión de las universidades, que aunque tenga problemas, esos problemas son infinitamente menores que los que puedan tener otras instituciones públicas, ¿no? Y además, muchas veces los problemas de financiación de las universidades o de gestión de las universidades están producidos por la gestión de otras instituciones, de sus comunidades autónomas, que por déficit, por lo que sea, no transfieren las cantidades que les corresponden a sus universidades. Me refiero en el contexto no solo en Madrid. Por lo tanto, el problema de la transparencia en las universidades es verdad que se puede mejorar, es verdad que estamos haciendo esfuerzos para ello. Es mentira o no es cierto que las universidades sean entes opacos, como planteaba un diputado el otro día en la Asamblea de Madrid, donde los rectores gastan como quieren. No, los rectores estamos sometidos a un control importante, a presentación de presupuestos y a un rigor importante, ¿no? Tal rigor que, por ejemplo, en el ejercicio 2012 cerramos con un resultado positivo, un ahorro de casi 25 millones de euros en la gestión, que nos va a permitir precisamente reducir el remanente negativo que teníamos en esa cantidad más o menos, ¿no? Pues más allá de ello, en la Complutense, por ejemplo, las reuniones de los órganos de dirección son públicos. Es decir, las reuniones de los órganos de dirección, Consejo de Gobierno y del claustro, se retransmiten por streaming y cualquier, ya no miembro de la comunidad universitaria, cualquier ciudadano puede ver las decisiones que se toman allí, la rendición de cuentas que se hacen en esos órganos, cómo se aprueban los presupuestos, cómo se aprueban las titulaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, bueno, probablemente podamos mejorar en transparencia, pero ya hemos dado pasos muy importantes en esa dirección. La última pregunta. Luis Losada, Memoria Histórica, Monumento a las Brigadas Internacionales. ¿No hay exceso ideológico cuando las cuentas no cuadran y los rankings ignoran a la Complutense? Vamos a ver, estamos otra vez con lo mismo. En primer lugar, el Monumento a las Brigadas Internacionales, cuya iniciativa fue del anterior rector, pero que yo aplaudo, no costó ni un euro a la Universidad Complutense. Se financió a través de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y no costó ningún euro a la Universidad Complutense. Y además, hablamos de ideologización. Vamos a ver, la ideologización la ponen quienes no reconocen todavía que en el 36 hubo un golpe de Estado contra el poder legítimo y que todavía ponen la misma balanza y con el mismo peso ambas partes de la contienda. Quiero recordar que en el 95 el Congreso de los Diputados reconoció el papel de los brigadistas y en el 96 les concedió la nacionalidad española. Por lo tanto, no es que la Complutense esté ideologizada, es que por fin se reconoció lo que era justo y nosotros simplemente hemos hecho ese reconocimiento en la Complutense porque la Complutense fue un lugar, un frente importante en esa contienda civil, no civil. Fue una línea de frente importante que contuvo durante casi 3 años a las fuerzas sublevadas y ahí tuvieron un papel fundamental esas brigadas internacionales. Por lo tanto,
Yo creo que no es ideologización por nuestra parte. Digo que la ideologización viene por quien formula esa pregunta. En nombre de Abertis, de su fundación y de Nueva Economía Forum, muchas gracias, profesor Carrillo, por su inteligente e interesante intervención de esta mañana en el Foro de la Nueva Sociedad. Muchas gracias al profesor Gabilondo por la presentación y a todos ustedes por su asistencia.